Bueno, pues vamos a viajar a una época de chimeneas, de máquinas de vapor y sobre todo de una agitación social que no se había visto nunca. Y es que la revolución industrial no solo construyó fábricas, también hizo que la gente empezara a pensar de una forma totalmente nueva y radical sobre la sociedad, la riqueza y la justicia. Venga, vamos a meternos de lleno en cómo todo ese caos del capitalismo industrial acabó dando a luz al pensamiento socialista. A ver, imaginémonos el escenario. Estamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Las ciudades están creciendo a una velocidad de vértigo, las fábricas cambian el paisaje por completo y la producción se dispara. Claro, el progreso era innegable, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba bajo todo ese humo de las chimeneas? Pues que estaban surgiendo problemas sociales completamente nuevos y a una escala gigantesca. Y aquí está la gran paradoja de la época. Para muchísima gente, este nuevo sistema económico liberal, el que defendían los economistas clásicos, no era para nada una promesa de prosperidad, era, más bien, una cruda realidad de miseria y explotación. Y esta crisis social tan profunda fue, digamos, el terreno perfecto para que empezaran a brotar ideas nuevas y muy atrevidas. Los primeros en responder a esta crisis no fueron revolucionarios con armas en la mano, para nada. Fueron pensadores, soñadores, que se dedicaron a imaginar mundos mejores. Hoy los conocemos como los socialistas utópicos, y aunque sus ideas eran muy diferentes entre sí, todos tenían algo en común. Querían diseñar una sociedad que fuera más justa y más humana. Y es que, ojo, no había una única idea de socialismo. Por un lado, teníamos a Henry de Saint-Simon, que apostaba por una sociedad súper eficiente, casi una tecnocracia, dirigida por los que más sabían, los productores. Y por otro, estaba Charles Fourier, que no podía ni ver la producción a gran escala, y lo que proponía era crear pequeñas comunidades autosuficientes, los falansterios, donde el trabajo se adaptara a las pasiones de cada uno. Vamos, dos mundos opuestos. Esta es la famosísima parábola de Saint-Simon, y para la época era una bomba. La clave es esta. El verdadero valor de una nación no está en su nobleza ni en sus políticos, sino en sus abejas obreras, en la gente que produce, que inventa, que crea. Estaba poniendo el mundo del revés, argumentando que los que no hacían nada eran una carga, no la élite de la sociedad. Y luego está Robert Owen, que es un caso fascinante. Era un industrial que no solo pensó, sino que hizo. Partió de una idea que era radical. Si cambias el entorno de alguien, cambias a esa persona. Y lo puso a prueba en su propia fábrica, en New Lanark. Prohibió que trabajaran los niños, construyó escuelas, redujo la jornada. Y aquí viene lo más fuerte de todo. Su negocio siguió siendo increíblemente rentable. Demostró que tratar bien a los trabajadores no era solo una cuestión de moralidad, sino que además era un buen negocio. Bueno, pues dejamos a los utópicos para pasar a un peso pesado, una figura que lo cambió todo, Karl Marx. Él no se veía a sí mismo como un soñador, ni mucho menos, él se veía como un científico. Su objetivo no era inventarse una sociedad ideal, sino algo muy distinto. Quería, por así decirlo, abrir el capó del capitalismo, analizarlo a fondo y descubrir sus leyes internas. Para entender a Marx, primero hay que ponerse sus gafas, que son el materialismo histórico. Mientras que otros filósofos como Hegel pensaban que la historia avanzaba por una batalla de grandes ideas, Marx decía: un momento, miremos a lo terrenal. Para él son las condiciones materiales, la tecnología que tenemos, cómo nos organizamos para trabajar, quién es el dueño de qué, las que dan forma a nuestra sociedad, a nuestras leyes, a nuestra cultura, a todo. La historia para él era simple y llanamente la historia de la lucha de clases por controlar esos medios de producción. Y con esta idea en mente, él veía la historia como una especie de escalera con diferentes peldaños. Cada sistema, esclavismo, feudalismo, capitalismo, funciona bien durante un tiempo, permite que la tecnología y la producción avancen, pero inevitablemente llega un punto en que ese mismo sistema se queda viejo, se convierte en un corsé que no deja avanzar más. Y es justo ahí cuando una nueva clase social toma el relevo, lidera una revolución y monta un sistema nuevo. Por eso, para Marx, el capitalismo no era el final del camino, era simplemente una fase más. Vale, pero entonces, ¿cuál era el meollo del problema de Marx con el capitalismo? ¿Qué era exactamente lo que no le cuadraba? Pues para encontrar la respuesta, tenemos que bucear en su crítica económica y descubrir de dónde creía él que salía realmente el beneficio. Marx se dio cuenta de algo muy simple pero clave. En el capitalismo, el juego no consiste en cambiar una mercancía por otra, como tomates por patatas. No, el objetivo del capitalista es otro. Empezar con dinero, D, usar ese dinero para comprar mercancías, M, materias primas y sobre todo la capacidad de trabajar de la gente, para al final del proceso acabar con más dinero de prima. Y la pregunta del millón, claro, es ¿de dónde narices sale ese dinero extra? Y la respuesta de Marx es una palabreja que seguro que ha sonado alguna vez: la plusvalía. Él decía, ojo, el truco no está en vender las cosas más caras, no. El truco está en una mercancía muy especial, la propia fuerza de trabajo.
El capitalista compra la capacidad de una persona para trabajar por un salario, pero resulta que, durante la jornada, esa persona crea más valor de lo que cuesta su salario. Y esa diferencia, ese valor extra, eso es la plusvalía. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. Imaginemos una jornada de 12 horas. Según Marx, el salario de un trabajador cubre sus necesidades básicas para que pueda volver a trabajar al día siguiente. Supongamos que en 6 horas de trabajo ya ha generado el valor equivalente a todo su sueldo diario. Ya está, pero no se va a casa, claro. Sigue trabajando las otras 6 horas. Pues bien, ese segundo bloque de tiempo es trabajo no pagado que se queda el capitalista. Esas 6 horas son pura plusvalía. Y ahí está, según Marx, el motor secreto que hace funcionar todo el sistema. Pero para Marx la cosa no se quedaba en que fuera injusto y ya está. No. Él creía que este mismo mecanismo era como una bomba de relojería dentro del propio sistema. Estaba convencido de haber descubierto una especie de ley interna que, tarde o temprano, llevaría el capitalismo a su propio colapso. A ver, sigamos el hilo, que es interesante. La competencia te obliga a invertir en máquinas mejores para producir más barato. Lógico. Pero problema. Si el beneficio viene solo del trabajo humano y cada vez pones más máquinas y menos gente, la tasa de ganancia a la larga tiende a bajar. Esto provoca crisis económicas cada vez más gordas. En cada crisis, el pez grande se come al chico y el capital se concentra en menos manos. Mientras tanto, las máquinas van dejando gente en el paro, lo que hace que los salarios no suban. Y al final, según Marx, te queda un panorama insostenible. Unos pocos increíblemente ricos y una masa enorme de trabajadores empobrecidos y organizados. Para él, el resultado solo podía ser uno: la revolución. Bueno, la historia, como sabemos, es caprichosa y no siguió el guión de Marx al pie de la letra. Pero cuidado, sería un error pensar que todas estas ideas cayeron en saco roto. El legado que dejaron es mucho más grande y, la verdad, bastante más sorprendente de lo que parece a primera vista. Fijaos en una cosa curiosa. Hablamos de la seguridad social, del seguro de desempleo, del salario mínimo. Nos suena, ¿verdad? Pues bien, muchas de estas cosas, que hoy nos parecen el pan de cada día, en su momento eran propuestas súper radicales que defendían los socialistas. Lo que una vez se vio como una amenaza para el sistema, con el tiempo se ha ido incorporando para, como dicen algunos, limarle las asperezas al capitalismo. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. Han pasado 200 años, una barbaridad. El mundo de hoy no tiene nada que ver con el de Saint-Simon, Owen o Marx. Y sin embargo, seguimos hablando de desigualdad, de si los robots nos van a quitar el trabajo, de dónde salen realmente los beneficios. Curioso, ¿no? Así que la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Tienen algo que decirnos todavía, hoy en día, estas viejas críticas al capitalismo? La respuesta quizás no solo define nuestro presente, sino también nuestro futuro.